Segunda clase virtual de química. Recuerden siempre cuando estamos dando las clases virtuales tratar de tener los apuntes, seguir, así pueden ir viendo más o menos las cosas, se van organizando y vamos entendiendo mejor. La clase pasada vimos leyes de la química, vimos también composición centesimal y hablamos un poquito acerca de los átomos y las moléculas, y es un concepto que hoy vamos a volver a retomar, que siempre van a ver que en química vamos a estar hasta último momento retomando este concepto de átomos y moléculas porque es muy importante que lo puedan diferenciar. Así que les recomiendo agarren el apunte, lo tengan al lado y arrancamos la clase. Cuando nosotros dijimos que estamos trabajando con átomos y moléculas, tenemos siempre que pensar que el átomo es algo muy pequeño, extremadamente pequeño, ¿sí? Átomos y moléculas, cuando uno lo piensa, siempre se imagina cosas muy pequeñas. Y eso va a tener repercusión de la forma en la que nosotros vamos a poder trabajar más adelante a lo largo de toda la materia con distintos cálculos que vamos a necesitar hacer. Primero vamos con las definiciones para poder decir, bueno, ¿qué es átomo, qué es molécula? El átomo, tengan en cuenta siempre que es la menor porción de materia estable. La menor porción de materia estable. Esta palabra estable es muy importante porque más adelante vamos a aprender que adentro del átomo hay otras cosas. Hay neutrones, hay protones, hay electrones, pero esta pequeña palabra que diga menor porción de materia estable nos la va a diferenciar de los protones, los neutrones y los electrones, que también son materia, pero afuera del átomo los protones, neutrones y electrones, que se denominan partículas subatómicas porque están adentro del átomo, están acá y por afuera, no pueden existir afuera del átomo. Por eso la palabra estable siempre nos da un poquito de ayuda. Tenemos que tomar en cuenta, además de esta definición de átomo, la definición de molécula. La molécula es la menor porción de sustancia que puede existir libre y conservar sus propiedades. Entonces ahí vemos las dos definiciones teóricas que hay entre una y la otra. También podríamos decir que el átomo es la menor porción de materia y está en un nivel de jerarquía abajo de la molécula, es decir, que la molécula vendría a ser un nivel de jerarquía o una forma de organización superior. Y acá tenemos que ir trabajando un poquito más con las diferencias porque van a ver que a veces se pueden confundir. Nosotros podemos juntar dos átomos, por ejemplo, como ocurre en el caso del oxígeno, vamos a dibujarlo con los símbolos químicos. Si quieren tener la tabla periódica a mano para ir buscándolos e ir orientándose un poco mejor, les recomiendo que lo hagan. Nosotros tenemos en la naturaleza el átomo de oxígeno, que es totalmente distinta a la molécula de oxígeno. Fíjense que la molécula de oxígeno está formada por dos átomos de oxígeno que están unidos. También tenemos otros ejemplos. El hidrógeno, tengo el átomo, pero es totalmente distinto a la molécula de hidrógeno, donde vamos a tener dos átomos de hidrógeno que se encuentran unidos. Cuando nosotros hablamos de moléculas, podemos hacer otra diferencia también y decir que las moléculas pueden dividirse en dos grandes grupos: elementos y compuestos. Hacemos esta diferencia que ustedes pueden haber visto más atrás cuando estábamos viendo la diferencia entre sistema homogéneo, heterogéneo, sustancia pura, compuesta, mezcla, todo eso que vimos antes. Trabajamos un poquito con esto e hicimos la diferencia entre las sustancias simples y las sustancias compuestas. Acá vamos a también tener que hacer la misma diferencia. Recuerden que una sustancia simple estaba formada por un solo tipo de átomos y una sustancia compuesta estaba formada por más de un tipo de átomo. No nos interesa la cantidad, sino qué es lo que da adentro, ¿sí? Entonces, los elementos son los que figuran en la tabla periódica. Todos esos que ustedes tienen a lo largo y ancho de la tabla periódica se denominan elementos químicos. Y tienen átomos. Si ustedes miran cada uno de los ejemplos de los nombres o de los símbolos químicos que van a tener en la tabla periódica, ese es el símbolo que corresponde a un elemento. Son todos esos los que están en la tabla, los que existen o existieron, y si se van al fondo van a ver que hay unos rarísimos que tienen 3 letras, UUS, UUP, UUT, nombres impronunciables, que son los elementos que se están creando en el laboratorio. Pero más allá de eso, vamos a volver a hacer otra diferencia. No es lo mismo decir un átomo de un elemento o una molécula de un elemento.
Y volvemos al ejemplo que vimos recién del oxígeno y el hidrógeno. Nosotros dentro de la tabla periódica, esa cantidad inmensa de elementos que tenemos, ¿sí?, a todos ellos los podemos encontrar en la naturaleza formando moléculas de esos elementos. Yo puedo ir a la naturaleza y encontrar una molécula de sodio, una molécula de hidrógeno, una molécula de cloro, una molécula de oxígeno, una molécula de hierro. Los encuentro en la naturaleza formando moléculas elementales, que están solamente formadas por un tipo de átomo, por un tipo de elemento. Pero acá hacemos esta aclaración que es muy importante con respecto a los elementos, y es que todos los elementos de la tabla periódica tienen su molécula formadas por un solo átomo. Menos, y son 7 las excepciones, 7 elementos se encuentran de forma diatómica. Significa que yo en la naturaleza los encuentro como molécula, pero su molécula está formada de a 2 átomos. Siempre estos elementos que les voy a nombrar ahora, que son 7 elementos, vamos a tener que sus moléculas están formadas por 2 átomos. ¿Cuáles son estos 7 elementos? Que por favor apréndanselos de memoria. Son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. 7 elementos. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. 7, nada más. Apréndanse la excepción. Si no está dentro de la excepción, todos los otros elementos se encuentran en la naturaleza de forma monoatómica. Si se aprenden esta lista, les recomiendo, o les pido el favor, tómenlo como un favor personal, estos 4 apréndanselos en este orden. Ustedes dicen hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. En ese orden. Me lo van a agradecer más adelante y todos los profes se lo van a agradecer más adelante cuando estemos en la unidad 3. ¿Sí? En este orden. Entonces acá, si seguimos hablando de la diferencia entre átomos y moléculas, vamos a ver que estos son diatómicos, elementos diatómicos. Su molécula está formada por 2 átomos unidos. Esto significa que yo al hidrógeno no lo puedo encontrar en la naturaleza formando un solo átomo de hidrógeno. No existe el átomo de hidrógeno solo, dando vueltas por ahí. No puede. ¿Sí? Puede existir que esto tenga un signo positivo al costado, un signo negativo, perfecto, pero no es un átomo. ¿Sí? Un átomo de hidrógeno o un átomo de cualquiera de estos 7 elementos en la naturaleza, solo el átomo solito no puede existir. Nunca lo vamos a encontrar. Entonces, dijimos que estos eran los diatómicos. Todos los otros elementos de la tabla son monoatómicos. Significa que su molécula elemental, la molécula del elemento, como yo lo encuentro en la naturaleza, está formada por un solo átomo. Son todos los otros. Sodio, hierro, potasio, magnesio, manganeso, cobre, cromo, plata. Entonces, si no están estos 7, es monoatómico. Siempre va a ser monoatómico. Dijimos después también que a las sustancias o a las moléculas las podíamos dividir en elementales o simples y compuestas. Cuando yo digo que una molécula es compuesta, estoy diciendo que está formada por más de un tipo de átomo. O sea que por lo menos tiene que tener 2 para poder tener 2 átomos distintos. Puede tener 2, 3, 4, 500, 5000, 80 millones de átomos distintos, no me interesa. Pero tiene que, para poder ser una sustancia compuesta o una molécula compuesta, que a este nivel vamos a hablar como si fueran lo mismo, tiene que tener más de un tipo de átomo. ¿Cuáles son esos ejemplos? El agua, el dióxido de carbono o anhidro carbónico, el monóxido de carbono, el ácido sulfúrico, el cloruro de hidrógeno, el amoníaco, el cloruro de sodio, el bicarbonato de sodio.
Si ustedes miran las fórmulas químicas de cualquiera de estos compuestos, van a ver que tienen por lo menos 2 elementos distintos. No me importa la cantidad. Acá, por ejemplo, en el agua tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. En el dióxido de carbono tengo 1 átomo de carbono y 2 de oxígeno. Y en el monóxido 1 de carbono y 1 de oxígeno. Recuerden siempre que las fórmulas químicas siempre nos dan la identidad de esa sustancia. Nos están diciendo cómo está formada, qué tipo de elementos hay y cuántos átomos de ese elemento hay en una molécula. Si ustedes entran al Moodle, luego de la clase van a ver que tienen un apunte donde tienen todo esto explicado y diferenciado para que lo puedan ver mejor y lo tengan por ahí de una forma más gráfica. Ya está subido, pero métanse después, no ahora. Sigan acá prestando atención. Bien. ¿Cuál es el problema que tenemos en la química? En realidad el problema que teníamos en la química. El problema era que si nosotros queremos pesar un átomo solito, el peso de un átomo estaría en el orden del 10 a la menos 23 gramos. Es decir, 0,22 ceros y recién aparece el primer número distinto. Imposible pesar. ¿Por qué? Porque hasta ahora, por más avanzada que esté la ciencia, lo más pequeño que se puede pesar en una balanza es de 10 a la menos 6 gramos. Fíjense esta diferencia que es obscenamente grande, es muy grande, es un número tan pequeño, el peso o la masa que puede tener un átomo, que prácticamente no la podemos imaginar. Entonces, no tenemos forma jamás de pesar un átomo o una molécula. Por más grande que sea, por más pequeña, no lo podemos hacer, no hay forma de hacerlo. Entonces, los químicos, un año, se juntaron un montón de viejos bigotudos y dijeron, bueno, de alguna forma tenemos que hacer esto. ¿Qué es lo que hicieron? Crearon una unidad, ¿sí?, que es una unidad de masa relativa, no es una unidad absoluta o fundamental. El gramo, el kilo, por ejemplo, unidades de masa, yo las puedo referenciar con algo que existe directamente. Si ustedes buscan la definición de cualquiera de las magnitudes fundamentales, por ejemplo de metro, segundo, gramo, van a ver que hay una referencia, ¿sí? Ustedes miran algo, lo ven y dicen, esta es la referencia que yo tomo para un kilo, ¿sí? Pero en este caso, nosotros en química, cuando vamos a la tabla periódica y trabajamos con los pesos atómicos, que lo vimos en la clase pasada, vamos a ver que ese valor no tiene unidad. Pero no tiene la unidad porque no está impresa, porque en realidad los químicos, la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Aplicada, creó una unidad que se usa para la tabla periódica y que nos va a permitir hacer un montón de traducciones y cálculos para poder realmente pesar o trabajar con una determinada cantidad de sustancia. Esa unidad de masa relativa, unidad de masa atómica relativa, se denomina UMA, unidad de masa atómica. Si la queremos definir, la podemos definir como la 12ª parte de la masa del átomo de carbono. Y nos quedaría algo, más o menos, como que una UMA vale 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Es extremadamente pequeño, extremadamente pequeño. Por lo tanto, al trabajar con una UMA, nos olvidamos de la notación científica y trabajamos directamente con esa referencia. Por lo tanto, los pesos o masas atómicos o moleculares siempre los vamos a tener en UMAs. Siempre que yo hable de peso atómico, en UMA, peso molecular, en UMA. Recuerden que en química el concepto de masa y peso los usamos de forma indiscriminada. Para nosotros es lo mismo, pues no tomamos en cuenta la aceleración de la gravedad. Ojo con decirles a un profesor de física, pues se pudre todo, ¿eh? Pero en química no hay problema, lo podemos hacer. Bien, entonces, por más que nosotros estemos trabajando con UMAs, yo no tengo una balanza que me pueda pesar UMAs. No existe, no podría existir, porque volvemos a lo mismo. La UMA es una unidad de masa atómica relativa, no es una unidad absoluta. Pero podemos tener la masa molecular real o la masa atómica real, que es simplemente reemplazando el valor de la UMA, ¿sí?, por los gramos. Haciendo un montón de cálculos nos quedaría, pero volvemos al mismo problema. Nos van a quedar valores muy pequeños que no vamos a poder pesar por más ganas que le pongamos. ¿Sí? Acá el si quiero puedo no vale con esto, ¿sí? No lo podemos hacer porque no existe una balanza que lo pueda pesar. Entonces, un señor llamado Avogadro
hizo un montón de investigaciones en relación a los átomos, las moléculas, los gases, pasó muchísimo tiempo investigando, tenía mucho tiempo libre parece, y creó el concepto de mol, ¿sí?, con un número específico que lo representa. Y acá presten atención. El mol es una unidad de cantidad, ¿sí? Es la cantidad de materia que contiene tantos objetos. El mol es el equivalente a la docena, a la centena, a la decena, al par. Si yo estoy trabajando con un par de cualquier cosa, siempre van a ser dos objetos, dos cosas. Un par de zapatillas, dos zapatillas. Un par de huevos, dos huevos. Un par de computadoras, dos computadoras. Una decena son 10 cosas. Una decena de sillas, 10 sillas. Una decena de mesas, 10 mesas. Una docena, ustedes van a cualquier panadería y piden una docena de facturas y siempre les van a dar 12 facturas o 12 tortitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son unidades de cantidades. En estos casos, yo en vez de escribir, por ejemplo, 12 cosas, ¿qué escribo? Una docena. Supónganse que yo estoy trabajando con esta unidad de cantidad y digo, bueno, pero yo necesito comprar 15 cosas. ¿Puedo calcular cuántas docenas van a ser? Sí, lo puedo calcular sin ningún problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Digo, si una docena, perdón, acá, si 12 cosas equivalen a una docena, 15 cosas, ¿a cuánto va a equivaler? Y ahí tengo mi incógnita. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Volvemos de nuevo a la regla de 3. Decimos, multiplico los cruzados, en este caso sería 15, vamos a ponerle cosas, por una docena, sobre 12 cosas. Fíjense que hay que cancelar las unidades y el resultado me queda en docena. Vamos a ver cuánto da, porque hacer cálculos mentales no es lo mío en este momento, sépanlo, ¿sí? Ahí está, muy bien. El productor Cristian nos ayuda. Esto me da 1,25 docenas. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo no puedo ir a una panadería a pedir 1,25 docenas. Y no, porque es incómodo. Pero no es el caso de la química. En la química esto sí lo podemos hacer. Pero creo que tengan en cuenta esto, ¿sí? Volviendo entonces al concepto de mol, podemos hacer exactamente lo mismo. El mol, ¿sí?, o un mol, equivale a una determinada cantidad de cosas. Como estamos trabajando en química, vamos a decir partículas, ¿sí? Ahí me preguntan si un mol es la cantidad de materia que contiene tantos objetos, átomos, moléculas, iones. Perfecto, sí, lo es, ¿sí? Un mol es la cantidad de materia que contiene tantos objetos. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque un mol, por más que tenga un nombre distinto, no deja de ser una unidad de cantidad, ¿sí? Un mol siempre va a representar lo mismo. Ahora, ¿cuántas partículas, cuántas cosas hay en un mol? Digo partículas para incluir átomos y moléculas y no hacer la diferencia. Un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Perdón. 6,02 por 10 a la 23 partículas. Siempre, profe, siempre. Siempre que alguien diga un mol va a estar diciendo 6,02 por 10 a la 23 partículas. No me interesa de qué. ¿Puedo tener un mol de sillas que serían 6,02 por 10 a la 23 sillas? Sí, lo puedo tener. Lo que pasa que es una cantidad tan inmensa que la superficie de la Tierra no alcanzaría para albergar un mol de sillas. Incluso un mol de naranjas, ustedes me dicen 6,02 por 10 a la 23 naranjas. Bueno, habría que hacer el cálculo, pero estoy seguro que es o las naranjas o nosotros. O sea, no habría lugar para tantas cosas, ¿sí? Es un número muy, muy grande. ¿Qué es lo que nos permite el mol? Poder pesar una cantidad. Porque yo digo, bueno, un átomo no lo puedo pesar. 2 átomos tampoco. 100 átomos tampoco los puedo pesar. Pero puedo pesar 6,002 por 10 a la 23 átomos.
Sí los puedo pesar. ¿Por qué? Porque es una cantidad extremadamente grande de átomos, ¿sí? Los puedo pesar. Imagínense ustedes cuando van a la balanza, o háganlo si después quieren en la casa, vayan a la balanza y pesen, por ejemplo, traten de pesar una cucharadita de harina o una cucharadita de azúcar. La balanza no se va a mover porque es una cantidad muy pequeña. Pero si ustedes le ponen 1 kilo de azúcar o 1 kilo de harina encima, se va a mover y les va a decir que están pesando 1 kilo. ¿Sí? Y acá pasa lo mismo. Yo no puedo pesar un átomo, 2, 3, 4, 5000. No los puedo pesar porque es muy pequeño y la balanza no se va a mover. Pero si le pongo esta cantidad inmensa de átomos, sí lo voy a poder pesar. La balanza se va a mover. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta acá con respecto al mol? Dijimos que un mol son 6,02 por 10 a la 23 partículas. Perfecto. Pero yo esto puedo decirlo como un mol. Puedo tener un mol de átomos o un mol de moléculas. Recién vimos que en algunos casos es lo mismo hablar de átomos y moléculas, como por ejemplo el sodio, el potasio, el helio, el hierro, el cobre. Pero vimos después que había 7 elementos en los que no era lo mismo hablar de átomos y moléculas. Por lo tanto, vamos a hacer la diferencia acá. Si yo digo un mol de átomos, estoy hablando de 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y si yo digo un mol de moléculas, estoy hablando de ¿qué cantidad de moléculas? 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Esto les puede parecer una tontera, pero créanme que es muy importante para no confundirse en los ejercicios. Ténganlo siempre, siempre, siempre en cuenta. ¿Qué es lo que me dice el ejercicio? Calcular átomos, calcular moléculas, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Entonces, un mol puede ser de átomos o puede ser de moléculas. Pero lo que a nosotros nos interesa en la química es decir, bueno, todo muy bonito con los átomos y las moléculas, pero yo no tengo la posibilidad de ponerme a contar 6,02 por 10 a la 23 moléculas, decir 1, 2, 3, no. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los químicos? Fue averiguar cuánto pesa un mol de cada cosa. Y, por suerte, no por suerte, porque seguramente debe tener una explicación súper larga, y está investigado, esa puerta no la vamos a abrir, tomen lo que yo les estoy diciendo como verdad, que si yo quiero tener un mol, supónganse de moléculas de hidrógeno, digo, ¿cuántos gramos voy a tener? ¿Cuántos gramos van a pesar esos 6,02 por 10 a la 23 moléculas o un mol? Acuérdense que decir un mol o 6,02 por 10 a la 23 es intercambiable, es lo mismo que hablar de docena o 12 cosas, es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si yo quiero calcular moles o el ejercicio me pide moles, tengo que dar la respuesta en moles, no la puedo dar en moléculas, por más que signifique lo mismo, ¿sí? ¿Cómo hago yo para saber cuánto pesa un mol de hidrógeno? Me voy a la tabla periódica. Porque el hidrógeno, ahora vamos a ver, tiene un peso molecular que se mide en UMAS de 2. ¿Cómo lo calculé? Miro la fórmula molecular a hidrógeno. ¿Cuántos? 2 átomos. Voy a la tabla periódica, busco el peso atómico, que el peso atómico del hidrógeno es 1 UMA, lo multiplico por 2. Entonces ahí tengo el peso molecular, 2 UMA. Pero, además del peso molecular, yo también puedo tener el peso molar molecular. Fíjense esta diferencia, le metí entre peso y molecular la palabra molar. ¿Qué significa?
que el peso molar molecular o masa molar molecular es lo que pesa un mol de moléculas, en este caso de hidrógeno. ¿Cuánto pesa un mol de moléculas de hidrógeno? El mismo valor, pero no lo voy a poner en UMAS, porque dijimos que la UMA no se puede pesar. ¿Qué hago? Cambio la UMA por gramo. Entonces yo digo, un mol de hidrógeno, un mol de moléculas de hidrógeno pesa 2 gramos. Vamos a completar acá para que quede completo este cuadrito. ¿Qué significa entonces? Que si yo peso 2 gramos de hidrógeno, voy a estar teniendo un mol de moléculas de hidrógeno. ¿Cuántas moléculas hay en un mol? 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Cuando nosotros trabajemos con moles de átomos o moles de moléculas, siempre vamos a tener que tener en cuenta cuál es la fórmula química de esa sustancia que me están hablando. Porque no es lo mismo decir un mol de átomos y de moléculas de hidrógeno, porque yo sé que no es lo mismo hablar del átomo de hidrógeno que de la molécula, el átomo es uno solo, la molécula son 2, que hablar del sodio, por ejemplo. Un átomo de sodio es igual a una molécula de sodio. ¿Por qué? Porque la molécula de sodio está formada solamente por uno, es monoatómica. En ese caso yo puedo hablar de átomos y moléculas de la misma forma. Siempre voy a poder hablar de la misma forma. Acá nos preguntan, cuando el ejercicio te pide moléculas, solo contamos moléculas. Nos dice, o sea, una molécula no importa que los átomos, no importan los átomos, por ejemplo, un diatómico. Si estamos contando moléculas, contamos todo el grupito junto, sea de lo que sea. ¿Sí? No me interesan cuántos átomos hay, qué tipos de átomos son, no me interesa, solo moléculas. ¿Sí? Supónganse que yo les estoy pidiendo, vamos a tomar un ejemplo bien claro, vamos a hablar de alfajores, ¿sí? De lo sencillito, alfajor de maicena, tapita, dulce de leche, tapita y nada más, ni siquiera sin coco, ¿sí? Nada. Si yo cuento alfajores, voy a contar de a un alfajor, voy a decir, bueno, voy contando alfajores, supónganse tengo 10 alfajores. Yo sé que cada alfajor está formado por 2 tapitas. Entonces yo puedo decir, cuento por alfajores, 10. Pero también puedo contar de a tapitas. Puedo decir, bueno, tengo 1, 2, 20 tapitas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada alfajor está formado por una. Esa misma relación la podemos llevar nosotros también a los átomos y a las moléculas. ¿Sí? Incluso muchas veces ustedes van a ver que los ejercicios les piden moles de átomos, de cosas que ustedes van a decir, bueno, pero esto no está en la realidad solo, no importa, lo podemos calcular. ¿Sí? Les van a pedir, por ejemplo, vamos a borrar esto y vamos a poner algún ejemplo más sencillo. O podemos seguir trabajando con el hidrógeno, que es bastante sencillito y los números son fáciles para trabajar en vivo. Ahí está, bien. Entonces, supónganse, yo sé que una molécula, ¿sí? O con el agua, vamos a ir un poquito más allá. Yo sé que una molécula de agua, ¿qué tiene? 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Perfecto. Entonces yo puedo decir, una molécula tiene esto. Si yo tengo 2 moléculas, también puedo contar cuántos átomos hay de hidrógeno y cuántos de oxígeno. ¿Me va a servir de algo? No, en la realidad no nos va a servir de nada, pero el ejercicio me lo pide y lo tengo que hacer, y lo tengo que responder. Entonces, ¿qué voy a decir? Si yo sé, y fíjense de qué forma sencilla lo podemos resolver. Si yo sé que una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno, bueno, 2 moléculas de agua, ¿cuántos átomos va a tener? Regla de 3, factor unitario, lo resolvemos sin ningún problema. Y yo este número lo puedo aumentar, puedo poner 3, 4, 5, 5.000, 3 millones, 84 millones o 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Que es un número extremadamente grande, pero podemos seguir haciendo la comparación. ¿Cómo tengo que trabajar yo el tema de los átomos y las moléculas? Siempre mirando la fórmula química. Si ustedes miran la fórmula química, no hay forma de que se vayan a confundir, porque van a tener la fórmula química, es la identidad, me está diciendo qué hay, cuánto hay de cada uno.
¿Sí? No, no tengo calor. Así que ténganlo en cuenta, ¿sí? Ahora, siempre cuando estén trabajando, tengan en cuenta esto que estamos viendo. Por ejemplo, ustedes van al sodio, por ejemplo. El peso atómico del sodio es 23. Peso atómico, 23 UMAS. Pero lo podemos trabajar en gramos si estamos trabajando de peso molar. Decimos, bueno, el peso molar del sodio. Y fíjense que acá no hago diferencia si es peso molar o peso atómico. ¿Por qué? Porque el sodio, ¿sí?, como es monoatómico, me da lo mismo hablar de uno o del otro. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces no hace falta que lo aclare. También tengan en cuenta, si alguna vez un ejercicio no les aclara moles de qué, son moles de moléculas. Porque son los que yo realmente necesito y con los que puedo trabajar. ¿Sí? Ya dijimos que con moles de átomo en la realidad no voy a poder, con moléculas sí. ¿Por qué? Porque en la realidad no hay átomos sueltos solos dando vuelta por el mundo, solo moléculas. Entonces, vamos de nuevo con el ejemplo del sodio. Decimos, el peso molar del sodio es 23. Algunas veces se confunden por ahí peso molar y peso molecular, pero traten de hacer siempre esa diferencia. Y siempre traten de escribir todo. Escriban qué es, de qué es, qué dato tengo. Créanme que más adelante les va a servir mucho para los ejercicios porque vamos a ir haciendo cada vez más cálculos dentro de un mismo ejercicio. Y si el resultado final no les coincide con la respuesta correcta, ustedes van a tener que volver en lo que hicieron. La única forma de poder controlar, ¿sí?, de forma más sencilla, es teniendo escrito absolutamente todo, porque si no van a tener solamente números y magnitudes, y no van a saber de qué, van a decir 2 moléculas de qué. Entonces siempre no les cuesta nada, nada les cuesta, ¿sí? Así que háganlo, sea mi consejo. Volvemos entonces con el sodio. Si ustedes me dicen, por ejemplo, que el peso molecular del sodio es 23 gramos, me están diciendo que una molécula de sodio pesa 23 gramos. Si me dicen que el peso molecular del sodio es 23 gramos. ¿Han visto las barritas de chocolate Águila que se venden? El chocolate me encanta, mi golosina favorita, así que seguramente muchos también saben de lo que estoy hablando. Eso pesa más o menos 25-24 gramos. O sea que ustedes me estarían diciendo que una molécula de sodio, o sea, algo pequeño, infinitamente chiquito, que no puedo medir, que no lo puedo ver al ojo, o sea, ni siquiera con microscopio, pesa lo mismo que una barrita de chocolate. Fíjense que no tiene sentido decir eso. Yo no puedo decir, una molécula pesa lo mismo que una barrita de chocolate, que la puedo pesar, la puedo sentir, la puedo comer, ¿sí? Entonces siempre tengan en cuenta esto. Si están hablando de átomos y moléculas y de su peso, es algo muy pequeño. En gramos es extremadamente pequeño, muy, muy chico. En UMAS va a ser un valor más grande, que puedo pensar, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de moles, ¿cuánto pesa un mol? ¿Cuánto pesa? Siempre van a ser valores en gramos y valores que yo puedo pesar, porque para eso se inventó el mol, para que yo pueda ir al laboratorio de la balanza y decir, bueno, a ver, cucharita de hidrógeno. Bueno, el hidrógeno es un gas, no se puede poner una cucharita, pero ustedes me entienden. ¿Cuánto pesa? Tanto. Bueno, puedo hacer estos cálculos y decir, tengo tantas moléculas en esa cantidad. Es lo que siempre se calcula para un montón de cosas, para todo lo que nosotros hacemos el día a día, remedios, bebidas, jabón, lo que sea. Siempre se hacen estos cálculos porque tenemos que tener un control acerca de cuánta cantidad de cosas hay en lo que estamos consumiendo. Así que es realmente muy importante. Bien, entonces, para cerrar, antes de ir a un ejercicio para hacerlo de una forma más práctica, tengan en cuenta lo siguiente. Si yo digo un mol, supónganse, de ácido sulfúrico, que es el mismo ejemplo que tiene en el cuadernillo, ¿no? Digo, un mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Acá no puedo hablar de átomos, no me sirve. ¿Por qué? Porque es un compuesto. Los compuestos siempre tienen por lo menos 2 átomos. ¿Cuánto pesa un mol de ácido sulfúrico? Y un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Por lo tanto, yo puedo decir, si un mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas y un mol pesa 98 gramos, yo puedo decir que si yo peso en la balanza 98 gramos de ácido sulfúrico, voy a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas. También lo puedo entender al revés. Si yo tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, van a pesar 98 gramos. Entonces podemos hacer un montón de cálculos en base a las masas,
a los moles, a las moléculas, a los átomos. Pero siempre tengan en cuenta que hay que prestar atención a esto. Siempre. Siempre, siempre presten atención a eso. Un detalle más importante antes de pasar al ejercicio. Hay otro concepto importante que les va a servir para hacer algunos de los ejercicios que tenemos, que es respecto a lo que se conoce como volumen molar. El volumen molar es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas, el que sea, tenga la fórmula que tenga, cualquier gas, ¿sí? Es el volumen de un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura. En química nosotros trabajamos con las condiciones normales de presión y temperatura que se suelen simplificar de esta forma, condiciones normales de presión y temperatura. La presión equivale a una atmósfera, unidad de presión. Si ustedes van al cuadernillo van a tener las equivalencias entre las distintas unidades de presión. Y la temperatura son 0 grados Celsius, que equivalen a 273 Kelvin. Esta unidad Kelvin la vamos a usar a lo largo de todo el año porque es mucho más práctica que la escala Celsius. Así que ahí también tienen cómo convertir de Celsius a Kelvin. Ténganlo en cuenta para poder trabajarlo más adelante. Una tablita rápida la tienen ahí y con una regla de 3 lo pueden hacer. Retomando entonces el concepto de volumen molar, yo sé que un mol de cualquier gas, y tal vez no lo diga lo suficientemente claro, pero lo voy a repetir muchas veces, un mol de cualquier gas, cualquiera, ¿sí? Un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa un volumen siempre que yo tenga un mol de cualquier gas, el que se les ocurra, en condiciones normales de presión y temperatura, ese mol va a ocupar 22,4 litros. Siempre. ¿Qué pasa si yo no estoy a 0 grados Celsius y estoy a 5 grados Celsius? No va a ocupar este volumen. Voy a tener que hacer el cálculo, que ya lo vamos a ver mañana, a partir de ese cambio, ¿sí? Pero si yo estoy a 0 grados Celsius y a una atmósfera de presión, un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Por eso es muy importante que tomen en cuenta cómo hacer, reconocer las distintas moléculas y los distintos átomos, ¿sí? Bien, ahora sigamos un ejemplo. Vamos al trabajo práctico. Ahí me están preguntando, ¿el tamaño de la molécula no interfiere? No, no interfiere, ¿sí? No va a interferir jamás, porque si estamos hablando de moles y sus pesos tampoco nos interfiere, y si estamos hablando de volumen menos, porque en realidad acuérdense que el comportamiento de los gases es justamente tratar de separarse lo más que puedan uno del otro. ¿Se acuerdan que vimos el tema de las fuerzas de repulsión, de cohesión? Entonces, si la molécula es grande, igual va a ocupar ese volumen. Si la molécula es chica, también lo va a hacer, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos al trabajo práctico. Vamos a ver que en el cuadernillo de medicina y odontología es el ejercicio 31, el primer ejercicio de átomo, gramo, mol, ¿sí? Y en el cuadernillo de técnicos es el ejercicio 28, son los dos iguales. Entonces, fíjense que ese ejercicio nos dice calcular el número de moles, número de moléculas y número de átomos existentes en 128 gramos de dióxido de azufre. Y nos da la fórmula del dióxido de azufre, porque todavía nosotros no sabemos cómo formular o cómo nombrar a los distintos compuestos que vamos armando. Entonces, primero vamos a los datos. Digo, ¿qué es lo que tengo que calcular? Tengo que calcular número de moles, ahora vamos a ver qué significa esta N. Tengo que calcular número de moléculas, son mis incógnitas, y número de átomos. ¿Qué datos me da? Una masa de 128 gramos, entonces lo anoto. Masa de dióxido de azufre, 128 gramos. Con eso arranco. Vamos a hacer primero la aclaración. Yo acá no escribí número de moles, sino que escribí la letra N. La letra N es el símbolo, ¿sí?, en el lenguaje simbólico que ya vieron en física, que le corresponde a la palabra mol, o sea que escribir mol.
o n minúscula en imprenta es exactamente lo mismo. Una cuestión sencilla. Si más adelante lo vamos a usar un montón cuando trabajemos con distintas fórmulas, ¿sí? Pero por ahora vamos andando así. Tenemos esos datos. Bueno, yo tengo que calcular número de moles, número de moléculas, número de átomos y me da una masa. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo con respecto a la masa para, a partir de este dato que me da, poder ir calculando lo distinto? Vamos primero con el número de moles. Y acá voy a usar la tabla periódica. Tengan en cuenta que en el trabajo práctico no están los pesos atómicos de todos los elementos porque los tienen en la tabla. Siempre cuando estén rindiendo un examen lo van a tener, el examen se los tiene que dar, ¿sí? Y si no está es o porque se olvidaron, como a veces pasa en la facu, estoy viendo, o porque no lo necesitan, ¿sí? Pero ahí ya lo vamos a ir trabajando más adelante mejor. Entonces, hago la referencia y digo, bueno, me pide calcular moles. ¿Qué sé yo de los moles? Y que un mol es una cantidad fija, que son 6,02 por 10 a la 23 cosas. En este caso, fíjense que al estar trabajando con un compuesto yo no puedo hablar de moles de átomos, ¿sí? En la realidad yo hablo de moléculas. Entonces digo, bueno, 6,02 por 10 a la 23, y había una relación entre lo que pesaba un mol y la tabla periódica. ¿Cuál era? Yo puedo calcular el peso molar del dióxido de azufre. Peso molar. ¿Cuánto pesa un mol de dióxido de azufre? ¿Cómo lo calculamos? Vamos a la tabla periódica, buscamos los pesos, ¿sí? Ustedes van a ver que en la tabla periódica vamos a tener que el peso atómico del azufre es 32, el peso atómico del oxígeno es 16, ¿sí? Y con eso lo podemos calcular. De la misma forma que la clase pasada íbamos trabajando los distintos pesos moleculares y pesos atómicos, ¿se acuerdan? Y ahí lo vamos a ver. Si nosotros hacemos este cálculo, nos da que el peso del azufre es 32, más 2 veces el peso del oxígeno. 2 por 16, 32. 32 más 32 nos da un total de 64. Significa que el peso molar, el peso de un mol de dióxido de azufre es 64 gramos. ¿Sí? 64 gramos por mol o 64 gramos por mol. Lo que pesa un mol. ¿Sí? Bien. Entonces seguimos. Si yo sé lo que pesa un mol, puedo decir, bueno, vamos acá a los cálculos. Y podemos hacer la relación. Yo sé que un mol de dióxido de azufre pesa 64 gramos. ¿Por qué hago esta relación? Porque tengo que partir siempre del dato. Yo lo tengo que usar para poder seguir adelante con el ejercicio. Entonces, si un mol de dióxido de azufre pesa 64 gramos, bueno, 128 gramos de dióxido de azufre, ¿cuántos moles serán? Esto, para que lo tomen en cuenta, es lo mismo que ir a la verdulería. Ustedes pueden ir a la verdulería y decirle al verdulero, dame una docena de naranjas. Perfecto, les da 12 naranjas. Pero también pueden ir y decir, dame 1 kilo de naranjas. Y a lo mejor 1 kilo no son 12 naranjas, son 10, son 15. Podemos hacer esa relación, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta estos detalles, ahí fíjense que ya calculamos lo primero. ¿Cuántos moles hay en 128 gramos? 2 moles. Ya el primer cálculo nos permitió averiguar el resultado. Vamos ahora al segundo, número de moléculas. ¿Cómo hago para calcular el número de moléculas? Nosotros en química, cuando estemos trabajando con reacciones, y una parte de la química muy importante, muy bonita también, que se llama estequiometría, vamos a trabajar con todo esto, y en realidad el idioma que nosotros hablamos es el idioma del mol. A partir de la definición de mol, vamos traduciendo a masa, a número de moléculas, a número de átomos, pero siempre hablamos en mol, ¿sí? Es como escribir un libro en español y que lo traduzcan al francés, al inglés, al italiano, ¿sí? Siempre podemos hablar el mismo idioma, pero traducirlo en distintas formas. Ya averiguamos lo primero, vamos al número de moléculas. ¿Qué relación
yo conocía respecto al número de moléculas y siempre tomando en cuenta primero el dato que me da el ejercicio y después lo que yo calculé. Yo calculé que en 128 gramos había 2 moles. O sea que a partir de ahora yo puedo hacer esta equivalencia. 128 gramos son 2 moles. ¿Y qué puedo hacer? Trabajar con este dato y decir, si yo sé que un mol de dióxido de azufre tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuántas moléculas habrán 2 moles? Volvemos a lo mismo, el dato del ejercicio es 128, pero yo ya lo traduje a moles, son 2. Hago el cálculo, ¿cuánto me da? 1,204 por 10 a la 24 moléculas. Fíjense la diferencia en los valores. Si estoy hablando de moléculas o átomos, siempre el valor va a ser muy gigante. Gigante va a ser el valor, siempre. En cambio, cuando estoy hablando de moles, el valor puede ser un valor tranqui, como 2, 3, 4, o puede ser un valor chiquitito. Pero nunca les van a dar 6,02 por 10 a la 23 moles. Es enorme. No sé si el universo está preparado para tanta cantidad de cosas. Entonces, acá averiguamos lo segundo que nos pedía. Ya calculamos eso. Tengan en cuenta acá cuando trabajen con números muy grandes, muy chicos, cómo está configurada la calculadora que ustedes tienen, porque algunas veces lo que corresponde en la notación científica es que corte en la unidad y dé los demás datos, pero algunas veces se los puede dar, por ejemplo, 12,04 por 10 a la 23. Es el mismo valor, ¿sí? Expresado de forma distinta. Vamos a lo último ahora. Número de átomos. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos muchas formas de encararlo, pero vamos a la más sencilla y ya después vamos con los profes viendo qué otras formas más rápidas hay para hacerlo. Pero ahora vamos paso por paso. Yo averigüé cuántas moléculas había. Y fíjense la importancia de prestarle atención a la fórmula química. ¿Por qué? Porque yo sé que en una molécula de dióxido de azufre tengo 3 átomos. ¿Por qué? Porque me está preguntando número de átomos, no me está diciendo número de átomos de azufre, número de átomos de oxígeno. Átomos, ¿sí? O sea, yo voy a un cumpleañito, me dan una bolsita de regalo y me dice está llena de golosinas. Y yo le pregunto, ¿cuántas golosinas hay? 20. Y pueden haber alfajores, pueden haber chupetines, pueden haber... No me interesa, es el número de golosinas. Acá también, número de átomos. ¿De qué? Ya después habrá tiempo para hacer esos cálculos, pero por ahora vamos con esto. Yo sé entonces que una molécula de dióxido de azufre tiene, miro de nuevo, un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno. 1 más 2 tiene 3 átomos. Y fíjense que no aclaro de qué, átomos. No me interesa de qué, ¿sí? Sino el total. Y hago el mismo cálculo. Si una molécula de dióxido de azufre tiene 3 átomos, tomo este valor y digo, bueno, entonces 1,204 por 10 a la 24 moléculas de dióxido de azufre, ¿cuántos átomos tendrán? Siempre tengan en cuenta cuando hagan estos cálculos en la calculadora de usar, si pueden, si la calculadora se los permite, usen la fracción, no usen la división, ¿sí? Ya después pregúntenle bien a cada profe porque es importante y les cambia mucho el resultado. Y ahí nos dice nuestro asesor que es 3,612 por 10 a la 24 átomos. ¿Sí? Acá me quedó chiquitito, pero de todas formas en el práctico ustedes tienen los resultados de cada uno de estos ejercicios que hemos hecho. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué les recomiendo? Recuerden repasar los conceptos de mol, de átomo, de molécula. ¿Sí? Van a ver que hay un concepto que es el de átomo gramo y el de molécula gramo. Decir molécula gramo y mol de moléculas es lo mismo. Decir átomo gramo y mol de átomos es exactamente lo mismo. Recuerden también que tienen en el Moodle subido el apunte de todo esto para que lo trabajen y vamos viendo con los profes. Ahora los dejo en presencia
de Alexia, que va a dar un mensajito. Así que me despido. Vale. Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que sí. Me estoy viendo. Ay, me quiero ver ahí, Juanito, la pantalla, ¿no? Bueno, no se puede. Chicos, quería decirles algunos requisitos para que nos organicemos mejor ahora que viene la etapa virtual. El primero, tratemos de respetar los horarios de clase que están establecidos. Esto es, recuerden que ustedes tienen los horarios de clase habituales, de lunes a viernes, con su profesor, que en vez de estar en presencia con ustedes, está a través del grupo de WhatsApp. Es muy importante que traten de hacer las preguntas en esos espacios de clase, ¿sí? Que se levanten a la hora en la que tendrían que estar acá, que por favor hagan todas las preguntas acumuladas que tengan en esos espacios, que traten de ser ordenados a la hora de compartir. Van a ver que el profe les va diciendo, bueno, vamos con tal ejercicio, ahora preguntan dudas. Traten de ir respetando esas categorías, esas consignas que se les van dando como para que la clase sea mucho más ordenada, ¿sí? Además, nosotros estamos siempre disponibles para ustedes, pero tratemos de que las dudas de clase sean específicamente en los horarios de clase definidos. A la par, tienen el acompañamiento de su tutora, que van a ver que va a estar generando un grupo paralelo de WhatsApp, ¿sí? En el que van a poder consultar todas las dudas que tengan. Si les están faltando estrategias desde la virtualidad, si no están pudiendo concentrarse para estudiar, si verdaderamente notan que no están pudiendo seguir las clases, si tienen algún problema usuario, lo que sea que necesiten a través de ese grupo para también poder generar integración entre nosotros y mejorar el modo de trabajo, ¿sí? Recuerden también que la cuota la tienen que pagar, siempre los canales habilitados se los vamos a mandar por los grupos, pero quédense tranquilos que vamos a decirles los vencimientos, etcétera, etcétera, como para que eso también ya quede subsanado y aclarado. Muchas gracias, les mando un beso y espero verlos en vivo pronto.